Janet Munguía Figueroa. Yo participo en la Pastoral de Adolescentes y Jóvenes de Colima y estoy aquí para compartirles el tema 2 de la unidad 1 de nuestro libro Descúbrele, que se titula Yo Soy. Acompáñanos. Antes de comenzar con nuestro tema, vamos a ponernos en presencia de Dios. Lo vamos a hacer invocando al Espíritu Santo. Te invito a que si conoces la oración, la reces conmigo, y si no, que inclines tu cabeza y que la escuchemos, ¿va? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y de nuevo todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Señor Dios, que has querido iluminar e instruir el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que animados y guiados por este mismo Espíritu, disfrutemos de lo que es recto y nos gocemos en tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, chicos, ya que hemos pedido la invocación del Espíritu Santo que nos acompañe en este tema, pues vamos a iniciar con nuestro objetivo. ¿Cuál va a ser nuestro punto de partida? ¿A qué queremos llegar al final de este pequeño tema? Pues va a ser conocernos un poquito más, identificar o definir de cierta forma nuestra identidad, conocernos más, valorarnos y aceptarnos, que es, yo creo que como la parte más importante, ¿no? Aprender a aceptarnos como somos. Entonces, partiendo de este objetivo, vamos a iniciar con una pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Recuerdan cómo se llama el tema? Yo soy. Bueno, entonces iniciemos con la pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Pues déjame decirte que todos tenemos la necesidad y también la posibilidad de darle respuesta. Y a lo mejor todavía no te la has hecho esta pregunta. Este es el momento de que comencemos todos a plantearnos esa pregunta. ¿Quién soy yo? ¿A qué estoy llamado? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi naturaleza? ¿Qué hay de mí, no? Y esta es una parte muy importante que vamos a reflexionar hoy. Y para eso me gustaría iniciar diciéndote que somos seres inacabados, somos seres en proceso. A lo mejor esta pregunta nos cuesta trabajo definirla o decirla en este momento porque tenemos 13, 14, 15 años de vida y a lo mejor es poco tiempo para tener una respuesta definitiva, pero sin duda ya tenemos que tener unas bases, ¿no? Entonces, antes de iniciar, vamos a comenzar con nuestro tema. Vamos a iniciar con una pequeña anécdota. Si tú ya viviste tu retiro Centinelas, tal vez ya la hayas escuchado. Y si no es así, te invito a que la pongas mucha atención para que la reflexionemos juntos. La historia se llama Te he preguntado quién eres. Pon atención. Te he preguntado quién eres. Un joven se encontraba agonizando e iba a ser juzgado. De repente sintió que era llevado al cielo y presentado ante el juez. Escuchó un susurro en el oído. Dijo una voz: ¿Quién eres? Soy un joven, hijo del abogado del pueblo. Te he preguntado quién eres, no si tu papá es abogado. Soy el coordinador del grupo juvenil. Te he preguntado quién eres, no qué grupo estuviste coordinando. Soy estudiante universitario. Te he preguntado quién eres, no cuál es tu profesión. Y así sucesivamente. Respondiera lo que respondiera, no parecía lograr dar una respuesta satisfactoria a la pregunta. ¿Quién eres? Soy católico. Te he preguntado quién eres, no cuál es tu religión. Soy un joven que se preocupaba por la sociedad y ayudaba a los pobres y necesitados. Te he preguntado quién eres, no lo que hacías.
En fin, este joven no pudo llegar al cielo y fue regresado a la tierra con la consigna de investigar quién era. Una vez recuperado de su enfermedad, tomó la determinación de averiguarlo y todo fue diferente. La historia, ¿no? Tal vez tú y yo, si nos hicieran esa pregunta, ¿quién soy yo? Todavía responderíamos como este chico, dando información de nosotros sobre qué hacemos, qué conocemos, de quién somos familia, etcétera. Pues bueno, para conocernos un poquito más, que es parte del objetivo de este tema y que es como que parte de la adolescencia, como veíamos en el tema anterior, vamos a partir de una actividad. Fíjense que hace mucho tiempo existía una red social diferente a Facebook, diferente a Instagram, diferente a WhatsApp, que era muy famosa. Esta red social se llamaba Chismógrafo. ¿Quieres saber en qué consiste? Bueno, una persona hacía una serie de preguntas y en grupos de amigas o amigos se ponían y daban contestación a todas estas preguntas. ¿Para qué servía esto? Porque las preguntas iban encaminadas a toda clase de interrogantes sobre una persona. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Etcétera. Entonces esto servía para que conocieras a tus amigos, pero también si hacías esta actividad muy a profundidad, tú mismo podías conocerte un poquito más, ¿no? Entonces, para iniciar el día de hoy, te invito a que regresemos el tiempo y hagamos una actividad como esta. Si ves la descripción del video, encontrarás un archivo que se llama Chismógrafo. Es una serie de preguntas que puedes contestar. Ya verás que son muy sencillas de contestar y que si las hacemos conscientemente vamos a descubrir un poquito más cosas de nosotros. A lo mejor son preguntas que nunca te habías hecho, entonces es un poco divertida. Pero si te parece un poco excesivo o no dispones de mucho tiempo, te invito a que reflexiones las que están resaltadas. Las que están resaltadas son 3. Esas 3 preguntas dicen: ¿quién soy yo? Y hay que poner las 5 cosas que te definen. ¿Quién he sido? Las 5 cosas que me gustan de mí. Y ¿quién quiero ser? Las 5 cosas que te gustaría ser. Te pido que te bases en estas 3 preguntas y las demás se exceden un poquito más de tu tiempo, pero si no, ya verás que es muy divertida. Si te gusta la actividad, incluso puedes compartirla. Cuando una vez que hayas terminado, regresa al video para que continuemos con nuestro tema. ¿Cómo te fue en la actividad? Espero que muy bien. Que todas estas preguntas te hayan ayudado un poquito más a descubrir tus gustos y tus disgustos. ¿Qué es lo que eres? ¿Qué te gustaría cambiar? Preguntas que a lo mejor nunca te hayas hecho y que te hayan hecho reflexionar un poquito también. Esta es la parte emocionante de la actividad. Y como te decía al inicio, a lo mejor somos seres inacabados. Entonces, estas preguntas que nosotros respondimos en esta actividad, a lo mejor no nos pueden definir tal cual lo que soy, porque depende mucho de lo que vaya pasando en nuestra vida. Decíamos en el tema anterior, somos seres en transición, la adolescencia es un periodo de transición, ¿verdad? Entonces, en este momento a lo mejor tenemos ciertos gustos, ciertos disgustos, pero que más adelante todo esto se puede modificar. Por eso es importante que hayamos hecho esta actividad, porque vamos a descubrir que nuestra esencia como persona o nuestra identidad no se define solamente con nuestros gustos y disgustos, forman parte, pero no solamente son estos aspectos. ¿Por qué? Porque yo ahorita puedo ser estudiante, pero mañana ya voy a trabajar, voy a tener una licenciatura y entonces ya no voy a ser estudiante. Un día a lo mejor mis papás ya no van a estar y pues voy a seguir siendo hijo de, pero ya no van a estar ellos. Entonces, decir todas esas características de nosotros se quedan un poco cortas. ¿Por qué? Porque estas situaciones de nuestro alrededor, como respondía este muchacho, van a cambiar, ¿no? Entonces, no se van a quedar ahí en este plano de para siempre. Pero por eso, ¿quién soy yo? Es una pregunta un poco más profunda. Y más adelantito vamos a ir viendo por qué. ¿Por qué es más profunda? ¿Por qué no puedo contestarla tan sencillo como yo quisiera? ¿O por qué las respuestas que dio este chico a lo mejor y que di yo y que sigo pensando, ¿por qué no son o no se acercan o no son exactamente el fin? El dar respuesta a quién soy yo. Entonces, partiendo de este punto,
tenemos que descubrir que somos únicos e irrepetibles, es decir, somos seres inacabados, pero también si de esta actividad tú se la llevas a algún familiar, algún amigo, te darás cuenta que van a coincidir en algunas respuestas, pero en otras no, y esa es la grandeza de tu persona, que tú tienes unas características que no tienen otros, que tú tienes unas cualidades que no tienen otros, que si a ti te gusta algo, a otra persona no le va a gustar eso, o le va a gustar en cierta medida. Entonces, partiendo de este punto, tenemos que ir descubriendo esta parte también. Me estoy conociendo y me estoy descubriendo que soy única, que soy irrepetible y que soy valiosa. Entonces, partiendo de este punto, vamos a partir de lo que nos dice la psicología, ya entrando bien en el tema. La psicología nos dice que toda persona en el transcurso de su vida necesita desarrollar un autoconcepto, es decir, de sí misma, saberse definir. ¿Quién soy yo? ¿Por qué me gusta esto? ¿Por qué no me gusta esto? Eso es crear un autoconcepto de ti, que tú mismo puedas presentarte a los demás de cierta forma, decirlo con satisfacción, decirlo con soltura, con realidad, que las demás personas puedan afirmar, es cierto, esta persona es así. ¿Por qué digo esto? Porque es muy sencillo decir, no, yo soy así, yo tengo esas características, pero no entramos al fondo, ¿verdad? Y nos quedamos en el aire y generalmente si no tenemos bien definida nuestra personalidad, nuestra identidad, es muy sencillo variar. ¿Y por qué es importante? Porque es importante decir quién soy yo. Porque cuando no tenemos bien concreta esta realidad, cuando yo no estoy segura de lo que soy, de lo que me gusta, de lo que no me gusta, es muy sencillo dejarme manipular por las personas. Es muy sencillo caer en errores, en diferentes situaciones que a lo mejor tú en el fondo no quieres, pero por seguir determinada tendencia, por escuchar determinado amigo, determinado consejo mal empleado, y como yo no tengo bien definidos mis ideales, a lo mejor mi personalidad, lo que me pasa es que muy fácilmente me dejo manipular por las personas. Por eso es importante que descubramos lo que es en nuestro autoconcepto. ¿Quién soy yo? Ahí es donde radica la importancia. Y como te lo comentaba, psicológicamente es una necesidad de toda persona. A lo mejor ahorita tú puedes decir, pues no es tan importante, no es importante que yo diga quién soy, pero sí lo es, porque eso te va a ayudar precisamente a que tú puedas definir esta personalidad, ¿no? Y partiendo de esta construcción psicológica que toda persona necesita crear, pues vamos descubriendo que entonces somos un poquito más que estos gustos y disgustos, ¿no? Tenemos que irnos más al fondo, más al fondo. Yo te comentaba al principio que estas características pueden variar, porque te comentaba, a lo mejor ahorita tú tienes un gusto particular en la comida. Por ejemplo, si yo te preguntara en este momento, ¿cómo te gustan los huevos? Tú me podrías decir, me gustan estrellados, me gustan revueltos, me gustan en omelette. Me podrías decir, no me gustan, me podrías decir, soy alérgico. Y todas estas respuestas son válidas. Pero ¿qué pasa? Que ahorita tenemos unos ciertos gustos, pero mañana esos gustos pueden variar. Entonces, ¿quién soy yo? Es algo más profundo. Tenemos que llegar a un punto en el que esta característica o esta respuesta nos dé una base sólida, algo que no se pueda modificar. Te comentaba, un gusto o un disgusto, fácilmente lo podemos cambiar. A un amigo nos puede decir, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho ver las películas de terror, y si a mí no me gustan, pero a mi amigo le gustan, a lo mejor le empiezo a agarrar el gusto porque me gusta acompañarlo a ver ese tipo de películas. Entonces a lo mejor ese gusto que no era mío, lo empiezo a compartir. Es decir, puedo cambiar esos hábitos. Pero ¿quién soy yo? Es algo que no puede cambiar. Es un origen, es una base sólida sobre la que se cimienta todo lo demás. Y ese origen es nuestra esencia. ¿Quién soy yo en el fondo? Bueno, pues en el fondo, como vemos aquí atrás en nuestros carteles, dice el Salmo 100, que sepan que el Señor Dios nos hizo, que somos suyos. Ese es nuestro origen, ese es el fondo de nuestra identidad. ¿Quién soy yo? Soy hijo de Dios, soy obra de sus manos. Como dice el Génesis, Él nos creó a imagen y semejanza, y ahí es donde radica nuestra identidad, nuestra dignidad como personas.
Si tú alguna vez te has sentido menospreciado, que a lo mejor tienes menos talentos, que tienes inseguridad en tu persona, porque es una etapa en la que generalmente estamos propensos a que cualquier comentario nos desagrade o sentirnos un poquito afectados por lo que las personas puedan pensar o decir de nosotros. Tienes que saber que tú tienes esa dignidad porque eres imagen y semejanza de Dios y te hizo único e irrepetible. Y al igual que el otro, que el que parece que tiene más talentos, que el que parece que tiene más posibilidades de resaltar, digamos, en este mundo, está hecho y es hijo de Dios igual que tú. Y siendo hijo de Dios, un padre jamás distingue entre un hijo y otro. ¿Por qué? Porque los dos son sus hijos, son fruto de sus entrañas, igual tú y yo, somos hijos de Dios. Entonces, ese es nuestro origen, esa es nuestra base, chicos, y de aquí tenemos que partir. Si yo soy hijo de Dios, ¿qué merezco? Lo merezco todo, y si todos somos hijos de Dios, todos merecemos todo. Y es aquí donde radica también parte de nuestra esencia. ¿A qué estamos llamados? Estamos llamados a la santidad, estamos llamados a ser felices, estamos llamados a vivir en familia, a participar en la vida de la iglesia. Entonces todas estas cualidades que estamos viendo todas nacen de que somos hijos de Dios. Y ese es como nuestro origen, algo que no podemos cambiar. Y eso nos distingue de cualquier otro ser vivo. Los seres vivos como los animales y las plantas, pues tienen vida, también crecen, también se reproducen, pero no tienen esta capacidad de raciocinio, no tienen la capacidad de pensar, no pueden alcanzar la santidad como tú y yo. Entonces, quiero que vayamos descubriendo esto, que a pesar de que todos somos criaturas, que todos somos creación de Dios, tú y yo, como seres humanos, somos hijos de Dios. Y siendo hijos también somos herederos de todas las promesas que Dios nos hace en su palabra, ¿no? Y si tú dijeras, es que yo no lo entiendo, o qué trascendencia tiene que yo sea hijo de Dios, o en qué impacta en mi vida, bueno, te comparto que el mismo Jesús se hizo esta pregunta. También le dijo a sus discípulos, que eran su círculo de amigos más cercano, más íntimo, también les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Porque Jesús, al igual que tú y yo, compartió nuestra naturaleza humana y también sentía esta necesidad de que alguien nos definiera, de ser parte de descubrir esta esencia, ¿no? ¿Quieres ver cómo le fue? Te invito a que tomes tu Biblia. Vamos a ver el Evangelio de San Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 16, que es el número grande, y los versículos del 13 al 17, que son los números pequeños. Si tienes tu Biblia a la mano, tómala, y si no, escucha con atención. Dice: Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense qué bonitas palabras de Jesús. Jesús, al igual que tú y yo, una vez tuvo esta necesidad de que dijeran, ¿quién soy yo? ¿Y qué le contesta a Pedro? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Es decir, la respuesta aquí se asemeja a la base más sólida de Jesús. Antes que Jesús ser hijo de María, antes que Jesús ser el miembro más importante de su grupo de amigos, ser el maestro para ellos, antes de todas estas características, antes de ser carpintero como su papá terrenal José, él también se fue a este origen. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es la respuesta que satisfizo su necesidad? Ser hijo de Dios. Por eso le dice a Pedro, feliz, dichoso Pedro, porque esto solo Dios lo puede revelar. Solo Dios nos puede decir o llevarnos
a descubrirnos a nosotros mismos. Y esa característica que nos define, que nos identifica primero que nada, es esta pertenencia, este ser hijos de Dios. Así como el mismo Jesús se define a sí mismo como hijo de Dios, así tú y yo tenemos que aprender a definirnos como hijos de Dios. Y partiendo de esta base, entonces, ¿a qué estoy llamado? ¿Cómo vivió Jesús? Jesús dijo que era hijo de Dios. ¿Y cómo vivía Jesús? ¿Se acuerdan que dicen muchas partes de los evangelios? Y se la pasó haciendo el bien. Curaba a los enfermos, seguido se peleaba con las personas de su época. ¿Por qué? Porque él era muy caritativo, muy misericordioso. ¿Se acuerdan cómo perdonaba a los pecadores, curaba a los enfermos, sacaba a los demonios de las personas? Es decir, todo lo que Jesús hacía, lo hacía como hijo de Dios. A eso estamos llamados tú y yo, a que si tú y yo nos decimos hijos de Dios, aprendamos a vivir como hijos de Dios. ¿Y esto qué implica? Bueno, que si Jesús se la pasaba haciendo el bien, Él vino aquí, a esta tierra, a salvarnos, pero también vino a decirnos cómo hacerle para llegar al Padre, cómo ser hijos de Dios. Él dijo que era hijo de Dios y se la pasó haciendo el bien. Entonces tú y yo estamos llamados, primero, a sentirnos hijos de Dios, a creérnosla, que esta es la parte yo creo que más difícil de todo. Cualquiera podría decir, yo soy hijo de Dios y somos hermanos por el bautismo, pero si no lo creemos y si no llevamos una vida acorde a estas palabras, entonces las palabras se las lleva el viento. ¿Por qué? Porque si Jesús, que fue hijo de Dios, se la pasó haciendo el bien, tú y yo al decir que somos hijos de Dios, tenemos que aprender a vivir con esta ideología también que traía Jesús, ¿no? De pasar haciendo el bien, de procurar a nuestros hermanos, del servicio que podemos prestar, ¿no? De participar en las cosas de Dios. Entonces, esa es nuestra base. Pero iniciemos con esta parte, iniciemos descubriendo y aceptando nuestra realidad como hijos de Dios, así como el mismo Jesús. Dime si no es bien padre que esta pregunta que a lo mejor tú y yo ahorita nos hacemos y que es bien difícil en esta etapa de la adolescencia, el poderte definir a ti mismo, que el mismo Jesús haya sentido esta necesidad de saberlo, de quererlo conocer. Eso quiere decir que es una pregunta que todos en el transcurso de nuestra vida no la vamos a hacer. Y qué bueno que estamos ahorita tú y yo compartiendo este espacio, tratando de darle respuesta. Y que mis palabras no sean las que traten de que encontremos esta respuesta, sino que sea el mismo Jesús el que nos hable y nos diga que como Él fue hijo de Dios, así también tú y yo somos hijos de Dios, como lo dice el Salmo, ¿no? Entonces le pertenecemos a Dios y como pertenece a Él, somos sus instrumentos, somos sus hijos, somos seres que si bien no estamos inacabados, pero a pesar de lo que venga, de lo que somos ahora y de lo que fuimos en el pasado, tenemos un origen que nunca va a cambiar y ese origen es que somos hijos de Dios. Entonces, ya que hemos respondido estas preguntas, ya que leímos nuestra cita bíblica, si te das cuenta, la respuesta que le dio Pedro es una respuesta íntima, profunda. Por eso te decía al inicio que a lo mejor el responder ¿quién soy yo? Nos iba a llevar a lo mejor a algo más profundo, algo más difícil de contestar, porque es algo muy íntimo. Como te comentaba, un gusto, un disgusto, pues bueno, fácil lo podemos modificar, fácil podemos pasarlo por alto, etcétera. Pero este origen, esta relación íntima que tenemos con Dios, esa es la que nunca va a cambiar. Tú y yo podemos renegar, tú y yo podemos no venir a la iglesia, podemos fallar en nuestros grupos, etcétera. Pero nada de eso va a cambiar que seamos hijos de Dios. Entonces, qué padre que nos podamos quedar con esta parte y que descubriéndonos como hijos de Dios, no permitamos que las demás personas atenten contra nosotros, mucho menos nosotros mismos, ¿verdad? Cuánto adolescente, cuánto joven no hay que se quita la vida, que se mete en la drogadicción, los vicios, etcétera, porque no reconoce esta calidad. Si yo me reconozco como hijo de Dios, estoy llamado a cosas buenas. ¿Cómo voy a atentar contra mi propio cuerpo? ¿Cómo voy a atentar contra mi salud? Contra la vida de otras personas, etcétera. Eso es ir en contra de mi relación con Dios, de ese ser íntimo, ¿no? Entonces, es importante que aprendamos, como te decía, no nada más a decir, pues sí, soy hijo de Dios, sino que aprendamos a profundizar esas palabras, que nos las llevemos marcadas en el corazón y que entonces cuando yo vaya a tomar una decisión, lo haga sabiéndome hijo de Dios. Entonces,
sabiéndome hijo de Dios, yo puedo decir, esto es bueno para mí, esto es malo para mí, esto va en contra de lo que Jesús quería o de lo que Jesús hijo hacía. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer yo? ¿No? Entonces, te invito a que nos quedemos con esta parte, que la reflexionemos y que partamos de aquí. A lo mejor el día de hoy no podemos cambiar nuestra realidad y salir corriendo, gritando, diciendo, soy hijo de Dios. Pero en la medida en que nos lo vayamos creyendo, vayamos asimilando estas palabras y las vayamos viviendo, poniéndolas en práctica, empezando con el servicio que podamos prestar en nuestra casa, con nuestros seres queridos, con los que tenemos cerca, en esa medida vamos a ir aterrizando esta realidad y dando respuesta, ¿no? Entonces, pues, esto es prácticamente lo que te quería compartir del tema. Está muy sencillo si tú te das cuenta en cuanto a la temática. Pero el aprendizaje es profundo, que nos vayamos con esta realidad. Y entonces por eso te invito a que ya que analizamos todo esto, pues nos pongamos en acción. ¿Y en qué consiste esto? Que ya que analizamos, vayamos otra vez al inicio. ¿Recuerdas las preguntas? Nuestro chismógrafo. Espero que regresemos otra vez y que te vuelvas a preguntar si esas respuestas que diste, por lo menos a las 3 preguntas resaltadas, ¿cambiarías algo de esas preguntas o las dejarías tal cual? Si hay algo que te gustaría modificar, ¿qué sería? Si yo te volviera a preguntar ahorita ¿quién soy?, ¿qué responderías? ¿Y te parece que debes modificar algo ahora que has descubierto que eres hijo de Dios? ¿Que te has querido quedar con esas palabras en el corazón? ¿Crees que hay algo que debas cambiar para vivir en esa realidad? En ese yo soy hijo de Dios. Te invito a que te quedes con estas preguntas y que así podamos profundizar esto en nuestras casas. Esta noche tal vez cuando vayas a dormir, que reflexiones un poquito y que veas, ¿verdad?, tu vida, qué hay, qué has vivido, qué hay en tu presente y qué quieres tú para tu futuro, pero ya con esta realidad de soy hijo de Dios. Espero te haya gustado el tema y para concluir me gustaría que hiciéramos, rezáramos un Padre Nuestro y una Ave María para concluir y dar por terminado nuestro tema. Espero te haya servido, te haya sido de utilidad y pues bueno, con esto estaríamos terminando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias te damos, Señor, en este día, por habernos dejado compartir este tema. Te pido que nos ayudes a que no nos vayamos como llegamos, que nos hayamos llevado estas palabras de yo soy hijo de Dios grabadas en el corazón, y que con nuestra vida, con nuestras obras, podamos llevarlas a la práctica. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no partes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, chicos, por habernos acompañado, espero les haya gustado, no olviden suscribirse a nuestro canal.